Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso, lugar de video podcasting producido por el grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández y su proyecto Aporte y la Historia. Si no te interesa esta introducción, podés evitarla hasta la cortina negra. Somos docentes de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Historia, la Facultad de Ciencia de la Salud y Trabajo Social y el Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia. El grupo es parte del Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy es 25 de junio del 2025 y este es el episodio 103. Me encuentro con Diana Duarte, directora del grupo y de la web Aporte de la Historia. Y yo soy quien el Zócalo indica. Te voy a tener que pedir documentos para ver si sos vos realmente. Sí, soy yo. Bueno, hemos cambiado de cámara, hemos cambiado de luces, hemos cambiado de micrófono, sí. Hemos cambiado de procesador en la computadora, sí, para las imágenes. ¿Por qué no podemos incorporar también otro cambio estético, visual? Okay. Bien. No sé. O sea, en un mes cambiamos 5 cosas, dentro de las que va incluida esta. Muy bien. Bueno, este episodio está pensado para graduados de nuestra disciplina, alumnos de la misma y otras disciplinas afines. Por supuesto, otros públicos son más que bienvenidos. Está enfocado para un proceso de enseñanza-aprendizaje tanto presencial, a distancia o virtual. Hoy, Diana, vamos a tratar algunos fragmentos de la obra de Robert Fossier, La Sociedad Medieval, publicado por Editorial Crítica. Vamos a detenernos en las explicaciones que realizan los títulos El Renacimiento de la Ciudad y El Hombre de la Ciudad, una mentalidad dinámica. Vas a poder encontrar el MDA, Material Didáctico Audiovisual, denominado Aldeas y Ciudades en la Modernidad, en nuestro canal de YouTube. Y en www.aportelahistoria.com.ar, bajo la aplicación Genially, el guión base, citas de autor y obras de Bruegel el Viejo y Johannes Vermeer, que permite ampliar el guión, corregirlo o contrastarlo. Hago esta aclaración porque nosotros competimos contra las editoriales escolares. Podría seguir un poco más, pero no es suficiente. Yo creo que ya. Sí, ya dijimos mucho sobre estas cosas. Pero tenía ganas. Nadie duda que este contenido es central en los colegios medios. Ahora bien, ¿cuál es el autor que nos permite trabajarlos con quienes compartimos el aula? Y fundamentalmente nos acercan a determinadas explicaciones que nos acceden a sumar otros autores, tanto para el debate o para ampliar el tema. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias por la introducción. Espero que, que la luz no encandile el reflejo. No, le explico, porque después la gente pregunta, no, porque van cambiando, van rotando. Como yo estoy haciendo varios seminarios con Diana sobre el mundo audiovisual, nosotros, como es a distancia, tengo que hacer práctica. Entonces el profe obviamente me dice, usted pone la luz acá, pone la luz allá y utiliza grados. Exactamente, y utiliza esta cámara. Y yo le digo, no, pero esa no es la que usamos para el rincón de... No me importa. Y usa un lente de 20 milímetros. Por eso está distinto a otras veces que ustedes no pueden observar, porque es casi un gran angular. Estamos haciendo los deberes, perdón. Sí, yo la otra vez me quejé con el profe, porque me dice, pero dígame, ¿cuál es la diferencia que usted tiene entre las prácticas y cuando estudiaba en la facultad? Y yo, no sé, no lo voy a decir, pero digo, es que no me puedo copiar, porque es todo práctico, le digo. Entonces, bueno. Ahí estamos, bueno. Tiempos aquellos. En ese esquema se entiende toda la estética que pueden apreciar. Bueno, gracias por la presentación y como señalaste, vamos a adentrarnos
en esta explicación sobre esta sociedad medieval que está finiquitando, está caminando sus últimos pasos, pero es muy interesante porque lo que alumbra al otro lado, si bien en historia sabemos muy bien que las cosas no suceden de una semana para la otra, ni de un día para el otro, pero sabemos que en este proceso hay una especie de camino que nos está llevando, mirando hacia adelante, a la modernidad. Correcto. Entonces, claro, la cuestión acá es el renacimiento de la ciudad, el renacimiento de lo urbano, que tiene ciertas características, tiene etapas, y lo que vamos a ir viendo es que unas se van recostando o van acomodando su perfil sobre un determinado tipo de actividad y otras lo hacen sobre otro tipo de ejecuciones, que a veces no siempre tiene que ver con el tema mercantil. Entonces, nos dice Fossier, dice, el renacimiento de la vida urbana comienza a darse a partir del año 1050. ¿Qué fecha puso? Una fecha, precisa, pero bueno, pero es Fossier. Entonces, digamos, después de 7 siglos de adormecimiento, ¿no? Ese mundo medieval muy particular. Con sus cosmos rurales. Con sus cosmologías, con sus cosmos rurales exactamente. Y la historia social en nuestro caso, que es donde él mayor énfasis pone, lo cual no lo inhibe de hacer algunas acotaciones de tipo económico más adelante, va a observar el surgimiento y la consolidación de determinadas categorías sociales, por supuesto. Entonces dice, ¿cómo caracterizar lo urbano en la Edad Media? Principalmente hacia fines de ese proceso. Bueno, dice él, nos podemos guiar por la cifra de población, por la antigüedad que tiene ese casco urbano, por la naturaleza jurídica que puede tener el asentamiento, por el formato administrativo que adopta. Y dice Fossier, de esas 4 variables, ni una ni todas no siempre sirven para poder explicar el fenómeno. Por lo tanto, él dice, en la Edad Media va a existir una ciudad cuando se pueda definir una mentalidad urbana. Correcto. El centro es la mentalidad. Claro. Más por sobre esas variables que yo mencioné anteriormente, que él señala, ¿no? Y cuando leí el texto, y vaya nuestro recuerdo y homenaje a un profe que nosotros tuvimos en la facultad, que fue don Miguel Ángel Barbero, ¿no? Sí. Con mayúsculas, que por supuesto uno cuando es estudiante, hay periodos que, bueno, los cursa, los rinde, los aprueba, pero no es que sean del paladar exacto a lo que uno ya tenía en mente, en mi caso, o en nuestro caso, el mundo americano, pero que uno después reconoció cuántas de esas cuestiones que nos señalaba Miguel Ángel Barbero no eran solamente que nos ayudaban a comprender este mundo medieval y ese paso a la modernidad. Nos ayudó a entender muchos de los mecanismos que encerraron la conquista de América. ¿No? Cosa que hoy en la actualidad hay veces los chicos o los nuevos estudiantes, hay instituciones, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, que se han perdido de vista en la explicación, no en el sentido institucional, me refiero positivista, sino en instituciones socioeconómicas. Funcionando en el territorio. En el territorio que se trasplantan, se van a trasladar a América con sus adaptaciones. Entonces, ¿qué nos dice Fossier? Bueno, el hombre de la ciudad tiene una mentalidad dinámica. En ese contexto, dice, la verdad, la Iglesia veía con ojos de sospecha a la ciudad, donde reinaban todos los vicios que pueden rodear al humano. Y cuando habla de vicios,
tomémoslo en el más amplio sentido, o sea, glotonería, lujuria, usuria, o sea, casi era un recorrido por los pecados capitales, casi. El hombre de la ciudad, por sobre todas las cosas, dice Fossier, va a poseer un espíritu emprendedor, ¿no? Va a tener una afición al riesgo. Y ya te vas imaginando hacia dónde vamos, ¿no? Muy diferente al campesino. O sea, el campesino lo tilda de conservador, ¿no? y de características más rutinarias. El esfuerzo puede ser una aventura individual o familiar. La empresa privada puede pertenecer a una empresa privada o toda una ciudad se embarca, ¿no es cierto?, en un nuevo objetivo. Y los propósitos y los objetivos conocidos o no conocidos públicamente son celosamente guardados. En el sentido de que hay toda una estrategia a la hora, por ejemplo, de competir una ciudad con otra. Exactamente. El espíritu de progreso también propicia o fomenta el oportunismo. Acceder a una responsabilidad por derecho era una noción propia de los nobles y los clérigos, no de los burgueses. Entonces, acá empieza la construcción de un sector que se va a creer con derechos, no precisamente heredados, ni por pertenencia de estamento, a asumir ciertos riesgos, autonomía y autoridad sobre un territorio. Correcto. Los burgueses, dice Fossier, van a representar o van a ser protagonistas de un ascenso social constante, y acá está la cuestión, y está reservado para los mejores, no para el que lo hereda, no para el que pertenece al claustro, sino para los mejores. Sí. Los gremios, guarda, o las comunas surgen como reacción al desorden. ¿Qué significa? En estos nuevos reacomodamientos, donde precisamente no están definidos ciertas actividades ni ciertos roles, bueno, el gremio, la comuna, ordena el desorden. Pero es una nueva forma de ordenamiento. Sí. La paz, por sobre todas las cosas, siempre es necesaria para el éxito en los negocios. Bien me podrás decir, en la guerra también se hacen grandes negocios, pero son de otro tipo. Sí. Y van a durar lo que dure el interregno bélico. En cambio, en los tiempos de paz, ese proceso es continuo, ¿no? El espíritu de iniciativa no se condice con los comportamientos y protección que brindaban las viejas estructuras señoriales. Evidentemente, el que quiere avanzar no va a tener muchos miramientos. O sea, es un hombre de acción, no de reflexión. La Iglesia va a ir acompañando a esas almas, y el autor lo pone entre comillas, inquietas. Sí. Dentro del concepto inquieto podemos presuponer varias cosas. Sí. Con iniciativas de diversa índole. Las acompañó la Iglesia, las acogió, de hecho vamos a ver soldados, mercaderes, artesanos, que se van a ir agrupando en torno a las órdenes. Y nosotros ya hemos hablado de esas sociedades que van a estar en torno a las órdenes. Lo vamos a ver en el mundo americano, ¿no es cierto? Esas cofradías en torno a las órdenes como ordenadoras de ciertas actividades. Los tiempos cambiaron desde cuando la ciudad era solamente la clientela de un obispo. Ahora ya no es así, le pertenece o a una familia o a un grupo. Sí. Las ciudades agrupan sus fuerzas en barrios. Esos conglomerados de casas que la autoridad municipal de los siglos posteriores transformó en unidades administrativas. Sí. ¿No? Nosotros
lo vamos a ver, en el caso de América, vamos a ver el ordenamiento en parroquias, en cuarteles, a los cuales se los van a conocer como terciers, sestiers o quartiers. Y su aislamiento va a terminar porque durante buena época la forma de aislar los barrios era o se cerraban las calles con cadena o directamente se ponía una empalizada. Sí. ¿No? Así como para... Y un ejemplo, muchos de esos ejemplos se ven en comunas pequeñas en España, ¿no? La pertenencia, o sea, al barrio, a la comuna, se va a comenzar a materializar en enseñas, en banderas, como reflejo de unidad. Después también va a estar el agrupamiento por oficios. Ese tal vez sea uno de los más clásicos. Propicio para el acercamiento entre los vecinos, los fieles, los artesanos, los aprendices de los talleres. De ahí que hay barrios que van a ser identificados con actividades específicas. El barrio de los tejedores, el barrio de los ceramistas, el barrio de los orfebres, y así. Y siguen las firmas. Y siguen las firmas. La viveza de espíritu favoreció los contactos humanos en las ciudades y dio lugar a un afán de conocimiento, de precisión indispensable para los mercaderes. La ciudad recuperó poco a poco su papel intelectual, ¿no? Su función de centro jurídico. Esta mutación explica, por ejemplo, y justifica el triunfo de las universidades, que las vamos a ver principalmente a partir del siglo XIII. El saber, la sabiduría y las ciencias en casi todas sus formas se encuentran casi exclusivamente en la ciudad. Y si me permitís, quería leer. ¿Leo yo o lees vos? ¿Cómo es? Así tomas un poco de té. Como quieras, bueno. Fíjate, ahí está donde dice leer, página 357. Bueno, además, la lenta desaparición de las escuelas catedrales amplió el abanico del conocimiento. Desde 1100 al 1120 se habla en Bolonia de contratos y fincas urbanas. A partir de 1179 se abren en Gante escuelas de aprendizaje comercial. En Florencia, hacia 1250, hay 1500 estudiantes y 10.000 escolares. En el siglo XIII, los manuales circulan por doquier, así como los tratados de oficio o comerciales, libros de Peruzzi, Tratapica de la Mercatura de P. Golotti. Ya se ha mencionado uno de los aspectos más patentes, más concretos de esta nueva forma de conocimiento, la sustitución de las caprichosas horas litúrgicas por un tiempo dividido en partes iguales en los relojes públicos. Para autentificar los contratos genoveses se anotan las horas y los minutos. Ajá. ¿No? Principalmente la recuperación del derecho, de la parte del derecho del comercial romano, ¿no? En Bolonia, que es el objeto de su creación, poder coordinar contratos entre distintas ciudades, partes y ciudades. Entonces va a aparecer dentro de los distintos personajes, vamos a tener al trabajador urbano como un nuevo conquistador de un nuevo en escena, ¿no? En el siglo XI, la ciudad es el lugar donde el campesino va a comprar lo que no puede producir en el campo. Es decir, un producto trabajado y acabado, ya sea de un comercio lejano o de la entrega de la lana local. ¿Qué es lo que dice Fossier? En esta relación campo-ciudad, obviamente el criador de ovejas va a ir hasta la ciudad a entregar su lana, pero un tiempo después va a volver a esa ciudad ¿a qué? A comprar el paño que se hizo con la lana que él había vendido. La especialización, la diversificación
es lo que distingue a la ciudad del campo. En la aldea hay artesanos, herreros, molineros, panaderos. Están solos, dice, y cuentan con la ayuda de unos pocos criados. Y las condiciones de trabajo están todavía apenas reguladas. En cambio, en la ciudad, el trabajo es objeto de una legislación detallada, minuciosa, elaborada a lo largo del siglo XII por los artis, los métiers, para garantizar la buena mercancía y la paz social. Yo me acordaba de esto, y disculpen la comparación por ahí caprichosa, ¿no? Pero cuando en el mundo americano colonial y el que recién va a comenzar, las quejas que se empiezan a suceder cuando aparecen productos que no están afincados en las villas. Entonces inmediatamente va la queja al cabildo para que controle por dónde está entrando ese producto que no es de los que están trabajando en ese casco. Yo dije, pero clarito. Las asociaciones de oficio se hicieron definitivamente laicas hacia 1230. En el caso que el origen fueran cofradías religiosas. Algunas surgieron como cofradías religiosas, pero luego van a ser instituciones totalmente laicas. Después de esta fecha, la organización artesanal o mercantil ya es profesional. Establece las normas de producción o política. Reserva el ejercicio del oficio a los miembros de la comunidad urbana. O sea, esto va a ser un sello de época. Las relaciones entre los elementos que forman el gremio son un elemento esencial de la vida urbana. El maestro, el oficial, el aprendiz. Lo que consume la ciudad proviene del campo, en principio. Entonces, hay que observar, dice Fossier fundamentalmente, cómo a partir de ahora se va a entablar la relación campo-ciudad. Va a haber intercambio entre clientelas. El mercader envía los productos de su taller a la aldea para vender los que les corresponde y luego la llegada a la ciudad de su comprador que les puede traer vino o trigo. Ahí lo que Fossier señala, dice, es un proceso de simbiosis económica entre esos dos espacios. En el siglo XIII, las necesidades alimentarias de una ciudad, es un cálculo, ¿no? Sí. Que tuviera entre 5.000 y 8.000 habitantes, ejerce una sangría de alimentación sobre el campo. Requería campos en un radio que estuvieran entre 15 y 20 kilómetros de distancia, no más. La búsqueda de granos, carne, realmente vital, condiciona toda la política de la ciudad y también su estructura social. El burgués urbano va a gustar de comprar tierras en las aldeas, va a comprar la casa rural para escapar del calor del verano. Ahí el campo cumple otra función, ya es una función recreativa, si queremos. En otros casos se compraban viñedos o granjas que no estuvieran a más de 10 o 20 kilómetros, como para poder ir y venir en el día. Ejemplos de este formato de organización, bueno, las aldeas y las ciudades ubicadas en la Toscana italiana o en el caso de los Países Bajos. Sí. El radio de influencia de las ciudades acaba a ir variando. Hasta 10 kilómetros son las que se denominaban ciudades-mercados. Hasta 20 kilómetros eran las ciudades artesanales o ciudades comerciales. Sí. Y más de 40 kilómetros ya estamos hablando
de una metrópolis en donde se aunan funciones políticas y además esplendor económico. O sea, ya son las famosas metropol que agrupan, ¿no es cierto?, distintos cascos. Alrededor de las principales aglomeraciones se forman una serie de aureolas territoriales, le dice Fossier, donde se deja sentir con más o menos fuerza la presión económica, financiera, política y social de los burgueses. La fisonomía de la sociedad burguesa depende en gran medida de la irradiación de la ciudad sobre el campo. Cuando habla de esta cuestión de lo financiero y de lo económico, me hizo acordar vimos distintas series, ¿no?, en donde todavía estos reyes, que no son los reyes que vamos a conocer, o príncipes, que no son los que vamos a conocer en la modernidad, se ven como rodeados, condicionados por el dinero que le van prestando estos burgueses con unos intereses interesantes, y se ven sujetos por momento a tener que aceptar o no ciertas condiciones de tregua o de guerra en función de la imposición que le hacen estos generosos prestamistas, ¿no? Sí, me estaba acordando cuando daba clases, leí un pequeño fragmento de una carta de Fugger a Carlos V o Carlos I, recordándole la apuesta que ellos hicieron por un candidato que era él y no el otro candidato. Le recuerdo. Sí, sí. Un aire a campaña electoral. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿todas las ciudades son iguales? No. Hay diversidad de ciudades. Entonces vamos a encontrar una diferencia entre esas ciudades, vamos a decir, que fueron pilotos, ¿no?, y las demás. La mayoría de las ciudades van a ser como grandes centros de consumo de cereales, evidentemente, y nosotros hemos visto que cuando no hay cereales, ¿dónde empiezan los problemas? Sí, sí. En las ciudades, no en el campo. Sí. Por ahí llega con delay, pero el problema empieza ahí. Que producen algunas cosas en el mundo rural. Un mercado de grano, como Metz, o un poco de pañería, por ejemplo, podemos citar a Soria o Ávila en España. Hasta vamos a encontrar grandes ciudades, como París, Toulouse, Roma o Bolonia. Solo tienen importancia política e intelectual. Y en el siglo XIII ya no podemos considerarlas sino como capitales económicas. De hecho, París, Roma, Bolonia, hay distintos contextos y situaciones de conflicto en donde aparece esta cuestión del financiamiento. En cambio, en las ciudades medianas, con un radio de acción poco más reducido, pero un fuerte control sobre el campo, se caracterizan por un artesanado activo, diversificado, que brinda numerosos productos textiles o metalúrgicos. Y acá, como ejemplo, tenemos Arras, Sevilla, Southampton, Verona, Pisa, Brujas y Colonia. O sea, tenemos un abanico que va del Mediterráneo hacia el Mar del Norte. Hay pocas ciudades especializadas o en todo caso son muy frágiles. Por ejemplo, Estiria, Sajonia, donde tienen, por ejemplo, minería. Pero ¿qué pasa? Tienen un crecimiento fulgurante, casi de corta duración. Entonces dice Fossier, el caso es una ciudad que se llama Massa Marittima, ¿no?, en Italia, que fue construida sobre las canteras en 1230. ¿Qué le pasó a esa ciudad? Arrancó con 15.000 habitantes y en menos de un siglo pasó a tener 400. Claro. O sea, se agotó la cantera y se agotó la ciudad. Listo, se agotó el núcleo urbano. Vamos a ver esos ciclos en muchos lugares cuando se fundan ciudades. Que puede ser en función de una ruta, o sea, se acaba esa ruta de intercambio y la ciudad deja de tener
a ver. Estaba pensando en el eje Buenos Aires-Potosí. A eso iba. Exactamente. El día que se cortó ese eje, muchas de nuestras ciudades del interior, lo dice Alperín, lo dice Romero, lo dice muchísimo, sí. La razón de ser quedaron ahí como olvidadas de esa construcción. Entonces dice Fossier, solo la especialización comercial es duradera. Hay ciudades con función de mercado o de feria. Sus rasgos comunes son la protección, por no decir los privilegios de los comerciantes extranjeros. No es que cualquiera llegaba, ponía una mesita y vendía sus productos. Ahí empieza toda una cuestión de registro y de pertenencia para poder actuar en ese lugar. No solamente van a tener privilegios los mercaderes extranjeros, comienza el reinado del dinero y la indiferencia hacia el campo. Y esto se va a ver principalmente en Italia, en Flandes y en las ciudades hanseáticas. Y acá entonces vamos a tener a el personaje, que es el mercader, que le ha sido personaje de tantos clásicos de la literatura, ¿no? La autoridad económica y política había pasado en su mayor parte a manos de los mercaderes, y eso lo vamos a ver en Italia del Norte, y los maestros de los oficios. Ahí tenemos dos grupos, que muchas veces se van a vincular por lazos familiares, por su estilo de vida, o con frecuencia tenían contacto con la aristocracia. Por un lado, porque los mercaderes exitosos muchas veces aparecían financiando a la aristocracia, y lo mismo sucedía con los maestros de oficios exitosos. O sea, no es que eran todos, pero los había muy importantes. Copiaban a los nobles en su forma de vestir y de sus casas. Eso es algo que lo vamos a ver repetido hasta el infinito. Y no solamente en esta época, hasta en el mundo americano. Y cuando digo americano, no digo americano en el sentido español, sino en toda América, esa idea de que la alta burguesía va permanentemente, quiere hacerle de espejo, o quiere hacer un espejo con los modos de consumo y de comportamiento de la aristocracia. Los mercaderes, y acá en el siglo XI y XII, eran considerados vagabundos, dice Fossier. Pies polvorientos se le decían, porque recorrían los caminos, cuyas alforjas tenían dinero y también, por supuesto, dice, no eran portadores de una señoría, diríamos nosotros, alguien que solamente tenía plata, no más que eso, no tenía ningún otro tipo de capital simbólico, diría Bourdieu. Eran portadores de objetos raros y tentadores para el señor y para la señora. Hasta muchas veces lograban tentar en el consumo al mismísimo rey. Siglo XI y XII. En el siglo X, los mercaderes eran víctimas de expulsiones y de extorsiones. También perseguidos. De hecho, todavía no lo vamos a tener, porque la cuestión religiosa hay que esperar unos siglos, pero dice, por ejemplo, un mercader francés en Roma era un agente capeto. Un italiano en París era un agente del Papa. Y los ingleses eran sospechados en todas partes, directamente. O sea, no tenían que estar en un lugar, eran sospechados. El derecho internacional, el que se va construyendo en la época, cuidado, ¿no? Lo va a convertir en un individuo privilegiado. O sea que pasamos de un sospechado, de un pez polvoriento, de un portador solamente de plata y de cosas exóticas, a una persona con ciertos privilegios. Las guildes y los fraternes de los siglos X y XI, en el caso de Londres, ya habían previsto la protección itinerante con un código de derecho mercantil.
en el siglo XII hay un proceso en marcha en relación a un, y lo entrecomilla Fossier, derecho de mercaderes. Todo está en torno al derecho comercial. Sí, sí. Yo que soy perito mercantil me siento fascinada. Sí, 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 sí. Los mercaderes aplicaron, escucha esto, al tráfico terrestre las nociones de las expediciones marítimas. Exacto. Tengamos en cuenta que las expediciones marítimas, que de las que estamos hablando en este momento, son las mediterráneas, no más que esas. Correcto. ¿No? Sí, sí, sí. Por ejemplo, atravesaban los Alpes hacia Lagny, bajaban al Ródano, luego iban al Rin para llegar a Brujas y de Brujas a Estrasburgo, viajando en caravanas por guías juramentados, a la usanza de los soldados juramentados, claro, y acompañados por hombres armados. Sí, sí. Lo menos. Había que arriesgarse esos caminos. Había mucho capital en juego. Sí, 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 sí. Las paradas en hospicios y abadías situados en los caminos más frecuentados evitaban las sorpresas y también enriquecían al clero, obviamente, ¿no es cierto? Hospedaje, alimentación, recambio de caballos, sí, terminó siendo una actividad interesante para cada orden, ¿no? Sí, sí. Sin contar los salvos conductos de los príncipes para poder ir a la feria. O sea, a su vez la autoridad política le entregaba especie, diríamos, de pasaportes sí, para que no fueran molestados. En función de eso, en la página acá, 355, ¿querés leer, por favor? Ahí. Leer. Pero en el transcurso del siglo, las fatigas de la navegación y marcha se dejan cada vez más a los jóvenes socios, a los criados y a los subalternos. Lo mismo que el revendedor detallista que tiene su puesto en la calle mayor de la ciudad o en el cruce de los caminos de la feria. El mercader se hace sedentario. Como el proceso se ve con más claridad en Italia, se suele buscar su causa en el perfeccionamiento de las técnicas financieras que, al proporcionar al dueño de la empresa las garantías del seguro marítimo terrestre, le permiten limitar los riesgos de un viaje personal en el que se había jugado sus bienes y su vida. Me acordaba de algunas escenas de La Catedral del Mar, sí, ¿no? En donde el protagonista, que es adentrado por salvoconducto de una familia de cambistas, le empiezan a comentar el riesgo de las rutas, que hay que estar atento a la llegada de los barcos en Génova y cómo esa caravana, pero hay que mantener contacto siempre con el correo, porque el correo va a llegar antes que la caravana. Sí. Fantástico, para quienes la puedan encontrar, la Catedral del Mar, ¿no? Y acá, para estos mercaderes hay todo un contexto institucional que se va a ir perfeccionando. Dice, se perfecciona la mercatura. ¿Qué es la mercatura? Son las técnicas financieras y de intercambio. O sea, esto, y nosotros justamente hablábamos el otro día de la calle de los lombardos, ¿no? Del simple acuerdo verbal se pasó a poner los capitales en común, compartiendo beneficios y pérdidas. Y ahí sabemos que con el tiempo qué es lo que va a surgir. Y luego una asociación con capital base, aportaciones exteriores de capital y repartos de dividendos durante un periodo determinado que podía llegar a ser de varios años. Estamos hablando, se está incubando lo que vamos a conceptualizar en el futuro, que son las acciones de empresas o el reparto de riesgo de los seguros cuando se transportan las mercancías. Los negocios se van a convertir en negocios familiares y de ahí vamos a empezar a tener dinastías de banqueros, dinastías de grandes mercaderes y de mercaderes medianos, en donde cada miembro del clan
tiene una función de negocios con ramificaciones que incluyen el comercio de productos escasos o preciados, el de la plata, el de las especies, los paños, los vinos, sin que se aprecie una verdadera especialización hasta la aparición de las verdaderas compañías de comercio, como van a ser las de Florencia, Génova, Milán, Venecia, París, Brujas y Gante. La riqueza acumulada va a proporcionar algo más que una posición social envidiada. Permite una acción directa sobre la vida de la comunidad y hasta la vida del propio príncipe. O sea, Italia del Norte es lo primero que se me viene, así se le viene a uno a la cabeza. Pero en el caso de Brujas, de Gantes, España mismo, bajo el mosaico que estaba, está bien que está con otro proceso político, pero es más que interesante. ¿Cómo se podría esperar la salvación cuando se vivía del producto del paso del tiempo? Porque acá aparece otra figura, que es la venta a crédito o el préstamo. Y el préstamo desde la fundamentación moral era toda una cuestión. ¿Por qué yo te voy a cobrar por el paso del tiempo si el tiempo es una creación divina? Le pertenece a Dios el tiempo. Entonces, ¿cómo yo me...? Sí. Ese fue hay unos libros muy interesantes que se llama Banca y Riesgo, y dice, bueno, ¿cómo llegamos a fundamentar, o sea, la Iglesia, cómo digiere, porque hay una relación, de que porque yo te doy 10, vos dentro de 2 meses me tenés que devolver 12. Esos 2 pesos en honor a qué son, que pasó el tiempo, pero el tiempo es una creación divina. Sí. Hasta que le encontraron la fundamentación y dijeron, no, ese tiempo que transcurre es el tiempo que yo me privo de poder usar ese bien. Entonces ahí le encontraron el paso, ¿no? Sí. Entonces pero tuvieron que ser los jurídicos en Ámsterdam que lo plantearon desde el protestantismo, desde la escuela reformada. Y los... Bueno, después la Iglesia anterior, va a ser uno de los grandes prestamistas, pero... Anterior, en el caso Bolonia se rompió, la Universidad de Bolonia trató de romperse la cabeza de la mejor manera posible. Entonces dice, ¿cómo se podía esperar la salvación cuando se vivía del producto del paso de tiempo o se ganaba a costa del prójimo, aunque se hiciera una penitencia al final de la vida? O sea, fuiste prestamista toda tu vida, entonces al final de tu vida, como para que tu alma se elevara, te daban una penitencia. Y al respecto... Esto es, digamos, todavía no tenemos la reforma, estamos a 200 años de la reforma, pero bueno. Bien, y ahí, última lectura, hoy te hice trabajar mucho, disculpame. No, yo tengo lo mío. Bueno, espera que leo yo. Así buen carajo con Brodel. Bueno, ahí está, es mucho más cortito, no estamos muy lejos. Dice... No estamos lejos del lucrum moderatum que concede Tomás de Aquino al hombre de negocios, ya sea un modesto cambista o corredor en su banco de feria o un banquero sentado en su cuarto, prestando e invirtiendo. Todos estos tipos sociales establecen una jerarquía en el mundo del dinero. ¿Te acordás, hablando de la Catedral del Mar? Sí, sí. Cuando se le enseña al protagonista, le enseñan el arte del cambista, sí, eso es fantástico. Que es un paño muy parecido a nada más que en terciopelo, que se establecían, decía, bueno, va a ser una plaza cerca del puerto y tenés que tener las noticias para ir cambiando los florines. Ese capítulo tiene que estar en el aula. Sí, ¿cómo me habrá quedado marcado? Que es el capítulo 5. Sí. El episodio 5. Sí, entonces, lo que... por supuesto a mí me estimuló mucho la lectura,
en el sentido que estamos navegando a menos de 3 siglos del descubrimiento de América. Y todas estas caracterizaciones, por supuesto, en Europa van a estar más perfeccionadas, pero uno ve después acá el caso de los negocios familiares, cómo se van construyendo esas élites mercantiles, que en algunos casos no tienen nada, no tienen ninguna relación con el mundo europeo, y en otros casos van a ser, como dice, negocios familiares, o sea, la casa matriz en Sevilla, y la sucursal va a poder estar en México, en Lima. En nuestro caso no, porque es más triste y más modesto el de Buenos Aires, pero como dice don Tulio respecto de los hermanos Mateu, uno en Buenos Aires, uno en Panamá y otro en España. Claro. Los catalanes tenían dividido el negocio. Y bueno, vos tenías, algunas cuestiones interesantes. Digamos, esto está hablando de lo que está sucediendo en la Edad Media, ¿no? Y yo me remití a cuestiones que trabajaba en el aula como lectura. Podía haber tomado varias para hoy, pero voy a empezar con Maurice Dobb, estudios sobre el desarrollo del capitalismo, ¿no? Que obviamente tiene una visión marxista, pero nos dice esto. En la medida en que el desarrollo del mercado ejercitó una influencia desintegradora sobre la estructura del feudalismo y preparó el terreno para el crecimiento de fuerzas que habían de debilitarlo y suplantarlo, la historia de esta influencia puede identificarse en buena parte con el ascenso de las ciudades como cuerpos organizados. Bueno, está entendiendo que esto es uno de los aspectos que va a desintegrar el mundo medieval. Pero si bien estas comunidades urbanas, en la medida en que constituían centros independientes de comercio y de tratos contractuales, que es lo que vos venís diciendo, esa independencia por encima de ese poder político del señor, representan en cierto sentido cuerpos extraños, cuyo crecimiento coayudaba a la desintegración del orden feudal. Sería erróneo considerarlos como si fueran, en esta etapa, microcosmos del capitalismo. ¿Sí? Bueno, y después viene el maestro. El maestro. Es un texto que yo descubrí que se dice, muchos dicen que lo han leído, pero de hecho no lo han hecho. Y que ahora no se lee. Y bueno, Fernand Braudel, Civilización material, económica y capitalismo, siglo XV al XVIII, el tiempo del mundo. Ya estamos casi ingresando en la modernidad. Entonces me llamó la atención, porque él habla de una economía mundo, que esta economía mundo va a articular espacios a partir de un orden determinado por lo que él denomina la ciudad mundo. ¿Cuál es la ciudad mundo en cuál se va a ordenar esta economía mundo? Y me llamó la atención este párrafo porque comparativamente diferencia lo que es el Mediterráneo con lo que va a ser el Mar del Norte. Él dice tomando a Pirén. Claro. La economía del norte se creó a partir de cero. En efecto, los Países Bajos fueron una creación. La mayor parte de las ciudades de Italia, de Francia, de Alemania remana y la Austria danubiana, insiste Pirén, son anteriores a nuestra era. Por el contrario, solo a comienzos de la Edad Media aparecen Lieja, Lovaina, Malín, Amberes, Bruselas, Ypres, Gante y Utrecht. ¿Sí? Y después, obviamente, esa conexión que siempre hacemos, porque en cualquier ciudad que vos vayas del norte de Europa vas a encontrar una calle lombarda, ¿sí? Sea en Ámsterdam, sea en Gante, Bruselas o Londres. Lombard Street es donde está la bolsa de Inglaterra. De Inglaterra. Entonces él dice esto.
En 1277 barcos genoveses llegaban a Brujas. Esta unión marítima regular entre el Mediterráneo y el Mar del Norte significó una intrusión decisiva de los meridionales, tanto más cuanto que los genoveses no eran más que un destacamento precursor. Las galeras venecianas, casi cerrando la marcha, llegarán en 1314. Para Brujas se trató a la vez de una captura y de un progreso que de una captura, es decir, de la confiscación por los meridionales de un desarrollo que Brujas en rigor había podido realizar sola, pero también de un progreso porque la llegada de los marinos, navíos y comerciantes mediterráneos representó un aporte múltiple de bienes, de capitales y de técnicas mercantiles y financieras, ¿no? Esa unidad. Y obviamente volví a leer todo ese capítulo y obviamente él separa las ciudades, ¿no? Él empieza a analizar las ciudades, que es lo que a mí me pareció interesante y yo siempre le planteaba a los alumnos. Bueno, un proceso de urbanización requiere ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros podemos adoptar para entenderlo? Y me acordé de Ámsterdam. Ámsterdam para él es la ciudad mundo. Es la ciudad donde van a confluir todos los saberes y las técnicas mercantiles, pero además las técnicas constructivas. Vos hablabas del secreto, pero en el mundo de los artesanos, yo te comentaba ayer que releyendo el libro, pueden construir una galera comercial en el lapso de 7 días. O sea, la venta de los comerciantes flamencos de Ámsterdam decía, usted venga con su tripulación y se lleva el barco. Nada más tiene que esperar 7. Exactamente. El problema que tenemos en ese momento para Ámsterdam que no tiene personas, el volumen de personas para poder tener una marítima de transporte. O sea, tiene que optar de otros lugares, italianos, ingleses, escoceses. O sea, también ahí tenemos como una ausencia o una falta de personal profesional, pero sí lo tienen para producir barcos a escala, ¿no? Que ya vienen prearmados del Báltico. Nosotros cuando estuvimos en el Rijksmuseum, vimos pabellón. Vimos los croquis en escala que utilizaban los artesanos para reproducir estos navíos. Los fluids. Y ahí yo empecé a entender, claro, es como vos señalaste antes, tenías escuelas especializada con un alto grado de secreto de dónde conseguían los materiales y cómo los elaboraban y con qué herramientas. Yo creo que también hay que elegir una ciudad determinada cuando elegimos este tema, o si vos querés, si me permiten, un pool de ciudades para compararla, para ver al menos las similitudes y diferencias. Ámsterdam es una ciudad que no me cansé nunca de decir, porque Facié lo habla, donde el barrio que determinan los oficios y además el barrio que determinan los oficios determinan la calidad de las viviendas. Y Ámsterdam es eso. Cuando uno va ahí, lo que encuentra no es una ciudad de nobleza, es una ciudad de comerciantes. Sí, no. Y vos me lo dijiste en ese momento. Estoy entendiendo a Brodel lo que quiere decir con estos edificios. Sí. Y cada uno de ellos tiene una historia fantástica y magnífica. Estoy hablando de Ámsterdam, ¿no? No estoy hablando de Brujas, no estoy hablando de Ypres, que es una ciudad reconstruida porque fue arrasada en la Primera Guerra Mundial. Y después, el último elemento que yo quiero señalar es que además de las citas que tenemos, que podemos trabajar en el aula, también están las obras de arte. Los cuadros de la escuela pictórica renacentista holandesa. Leo. Historia de la vida privada, la comunidad, el Estado y la familia, el tomo sexto. Un poco más tarde que Durero, Peter Bruegel, llamado el Viejo, también pinta con precisión casas de pueblos flamencos, construcciones de entramado leñoso y adobe. Algunas pocas casonas son enteramente de ladrillos, con la fachada rematada
por el hastial en escalera y las grandes techumbres de paja. Pero afortunadamente Bruegel nos deja penetrar a veces en ciertas moradas. Conocemos la visita a la granja por 2 copias de Los hijos de Peter Bruegel, el viejo, y una del joven. La pintura policroma sobre tabla de velour con arreglo a un original perdido del padre. Seguramente una grisalía. En ambas versiones, muy parecidas, nos encontramos en una amplia sala de la granja. O sea, podemos conocer el interior, pero también podemos conocer el exterior. Yo dejé 2 cuadros en el Genially que armamos con vos. De Vermeer. Y uno de Vermeer. Obviamente que habría muchas más cosas que decir de él, de Vermeer, pero bueno, creo que con Bruegel tenemos, yo diría, fotografías por la relación de aspecto con que se pintaron esos cuadros. Pero además, si lo analizo desde la fotografía, la cantidad de información que poseen esos cuadros para los historiadores es impresionante. Pintor de la vida cotidiana. Exactamente. Creo que también esos cuadros, por la información que tienen, apoyándonos en los textos, deberían estar en el aula. Yo creo que era una de las mejores clases que podía dar, era la que más me entusiasmaba. Tenía 2 clases, una de estas era ella, porque, digamos, con vos nos tomamos muchísimo tiempo de hacer muchísimos videos sobre Ámsterdam, sobre brujas, sobre Lovaina, porque nos sorprendía la calidad con que Brodel nos relataba ese mundo. Lo veía reflejado, está bien. Ahora hay coches, hay aviones, las viviendas son modificadas, pero vos ya te dabas cuenta del poder que tenía, como dice Brodel, ese milagro holandés. Él no habla de Países Bajos. Bien, la verdad que es... Sí. Y acordate, Diana, que nosotros tratamos, no puedo darme vuelta acá, tratamos al principio, los 3 primeros capítulos de Historia Mínima, es en torno a estas cuestiones. Sí. Especialmente cuando los lombardos le prestan plata al rey de Inglaterra, no voy a nombrar cuál, no le quieren pagar y lo echan diciéndole o se van o los matamos, lisa y llanamente. Sí, no. Es más... Obviamente los lombardos habían obtenido un suculento negocio que era transportar la lana, le daban el préstamo al rey, pero transportaban la lana a Brujas. Exacto. O sea, se cansaron de transportar lana y, como dijo el rey, ya me doy por suficientemente pagado, siempre estoy más endeudado. Claro, pasaba el tiempo. Bueno, los 3 primeros capítulos de Historia Mínima están en torno a esta cuestión. La verdad que es un tema tan rico, y yo, por lo menos por una cuestión, vamos a decirle, por un defecto, creo que nos pasa a los dos, por defecto de nuestras lecturas preferenciales, permanentemente nos remite a cómo se va dando ese proceso. Está bien que son 3 siglos después, pero ese proceso y hay mira, acá tengo, yo siempre quise hacer un microcontenido digital sobre este texto que Carlos Mayo me regaló, te lo regaló a vos y a mí, que era sobre la planificación de las ciudades en el mundo colonial. O sea, con qué planificación previa llegaron en 1650, obviamente con 300 años de experiencia, para crear estas comunas, entre comillas, rurales urbanas, que proliferaron durante la ocupación de la vieja Gran Bretaña. Y ni que hablar, Diana, de lo que fue Nueva Ámsterdam. No. Que viene con otro tipo de planificación. Bueno, hemos concluido el tema de hoy. Sí. Así que... Me entusiasmé. Te entusiasmaste. Sí, da para muchísimo más. Mucho. Bueno, como le decimos siempre, espero que haya sido de vuestro agrado.
Nos vamos a encontrar en una próxima entrega y bueno, le dan un like, si no están, se suscriben al canal de YouTube de Aportes de la Historia y hasta una próxima reunión. Si me permitís, por favor, lean al maestro. No sean vagos. No tengo otra palabra. Léanlo, disfrútenlo, por más de su eurocentrismo, creo que da muchísimas pistas que nosotros podemos utilizar en el aula para comparar, para diferenciar y ver las similitudes. Y una obra que demandó 20 años de investigación. Hoy creo que y es un flujo de información perfectamente articulada y orquestada en función de lo que él está explicando. Que el lector menos entrenado puede estar apabullado por la cantidad de datos que da y de ejemplos, pero el núcleo explicativo es tan armoniosamente planteado que digo, bueno, yo siempre decía cuando elegía los fragmentos, esto tiene que estar en el aula. Bueno, disculpa que no terminemos de cerrar. Y como nos decía el maestro, nuestro maestro, los clásicos hay que leerlos. Claro. Después uno los adapta a las corrientes historiográficas del momento. Bueno, hasta la próxima, Carlos. Nos vemos, Diana. Gracias por permitir acompañarnos. Nos volvemos a ver.